este tema, el tema de hoy que les voy a hablar, que es sostenibilidad en la educación superior, a nivel individual y a nivel institucional, encaja muy bien con el tema este de investigación y la educación. Enseñanza, servicio e investigación. Sostenibilidad en la carrera académica. Voy a empezar a hablar un poco sobre sostenibilidad, que es un término que utilizamos muy a menudo hoy. Se utiliza en las ciencias ambientales, en la economía. ¿Qué quiere decir ser sostenible? Sostenible nos da una impresión de que es algo que es resiliencia y que es a largo plazo. ¿Y qué más largo plazo que la educación superior, que es una de las instituciones más antiguas de la sociedad? Próximo. Ok, hablemos un poco de la historia de las universidades, porque para entender a dónde vamos y a dónde estamos hay que saber de dónde venimos. La universidad más antigua del mundo, la Universidad de Bolonia, establecida en el 1088. Pongámonos a pensar en eso. Estamos en el 2023, hablando de inteligencia artificial, hablando de investigación, y ya existían las universidades en el año 1088. Muchas de las tradiciones que todavía tenemos, incluyendo estos togas, vienen de la Edad Media. Pero veamos más allá de la forma y tratemos de entender la esencia de qué es lo que hace a una institución resiliente, qué es lo que la hace sostenible y de qué se trata esto de las universidades y la educación superior. La academia o la educación es más antigua todavía que el Estado-nación. A veces nos enfocamos tanto en leyes, regulaciones, que perdemos de vista que las universidades existían mucho antes de que siquiera habláramos, digamos, de las palabras como capitalismo, hablar de términos como leyes estatales. No existía el Estado-nación. Un ejemplo nada más, aunque le puedo dar muchos, es la palabra capitalismo y Adam Smith, digamos el fundador, el filósofo del capitalismo, 1723. Miren los años que ya habían pasado antes de que siquiera naciera Adam Smith. Ahora hablemos de qué se trata esto. Bueno, hablamos de academia, hay muchos términos que utilizamos que se confunden a veces: academia, educación, educación superior, universidades, todas relacionadas, aunque no son lo mismo. Hablemos de academia, que es el término más antiguo, digamos, de lo que estamos haciendo aquí, que es investigación, educación. Hay tres pilares históricamente que se identifican con la academia. El primero es la enseñanza. Las universidades enseñan. También está la investigación o actividades académicas y está el servicio. Esos son los tres pilares principales: enseñanza, investigación, servicio. Suena simple, pero ¿qué es lo que quiere decir? Y aquí les enseño estos grabados de la Edad Media, porque a veces nosotros creemos que estamos reinventando el agua tibia, pero hay cosas que no cambian tan rápido. Si ustedes ven, tienen un aula muy parecida a esta, una persona hablando y alumnos tomando nota y escuchando. El diálogo, ese diálogo es lo que lleva al aprendizaje, ¿verdad? La enseñanza. Ahora hablemos de la enseñanza, porque la enseñanza, aunque es uno de los pilares más importantes, no es el único. Ha habido una oscilación cíclica históricamente de qué tan central es esta parte, digamos, de la función de la academia. No hay duda de que los profesores profesamos ser expertos en algo, no hay duda de que una institución educativa tiene que educar, pero tenemos que ser sinceros. La importancia que se le ha prestado a la parte de pedagogía, andragogía, varía dependiendo del momento histórico y también de la región del mundo. Un ejemplo es el desarrollo de la andragogía. La pedagogía es algo que es más dominante en el campo de la educación, la idea de que un maestro de escuela tiene que entender la psicología social de los niños para poder llegarles. Pero por siglos, la idea de un profesor universitario es que llegar al aula, sea un buen economista, un buen sociólogo, y buena suerte para los estudiantes. O sea que el profesor va aprendiendo cómo enseñar a la vez de que los estudiantes van aprendiendo cómo aprender. Esa era la forma en que históricamente se veía el rol de un docente en educación superior. Esto ha cambiado, por supuesto, y hoy en día hay una gran literatura sobre lo que llamamos andragogía,
cómo enseñarle a los adultos, ¿verdad? Incluyendo los estudiantes universitarios y más allá de la universidad en lo que llamamos educación continua. Ahora hablemos un poco también de la parte del punto de vista del estudiante. Obviamente que esto es lo más importante a veces desde el punto de vista del estudiante, y un estudiante espera, sueña o tiene la esperanza de que el profesor va a ser ameno, de que el profesor va a saber cómo llegarle, ¿verdad? De que se pueda acoplar a las necesidades del estudiante. Del punto de vista del docente, la importancia de esa varía también, varía mucho. Hay profesores que lamentablemente no le dan mucha importancia a la docencia, mientras que hay otros sí. Pero los rankings le dan una gran importancia en algunos casos a la buena enseñanza. Ahora, también hablemos de la parte socioeconómica. Una de las razones de ser de las universidades es resolver problemas, como estaban hablando ahora al principio del Congreso. Nosotros investigamos, enseñamos, damos servicio, pero con la meta de tener algún impacto social. Esa es nuestra razón de ser como institución o como académicos. Y también otra función que lo vemos también en este Congreso es preparar a futuros investigadores, preparar a futuros docentes. Y eso también es una función muy importante de la enseñanza. O sea que el primer pilar, que es la enseñanza, continuará siendo importante, hay que prestarle atención, pero hay que ver cómo podemos integrarlo con los otros dos pilares que son igual de importantes también. Ahora hablemos de servicio, y este es uno de los más difíciles de entender, debido a que servicio quiere decir casi cualquier cosa, o sea, es un término tan difuso, tan ambiguo, que puede querer de ser una cosa dependiendo de una institución y otra cosa en otra institución. Pero básicamente las tareas administrativas, que no son las favoritas de la mayoría de los profesores, les voy a ser sincero, pero son muy importantes también. La parte de cómo ayudar en el funcionamiento del día a día de una universidad, lo que le llaman gobernanza o gobernabilidad compartida. Eso lo podemos ver en este Congreso, por ejemplo. La intervención de directores de diferentes campuses, la parte de los evaluadores de los artículos en sí, cómo se integran todos esos diferentes miembros del equipo para lograr lo que es un congreso internacional, y lo mismo lo podemos ver en el manejo de una carrera o un programa. Participación en comités. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una de las partes difíciles para lograr que los académicos, estudiantes, profesores y administradores se sientan, como decir, felices de la parte de servicio, es que tristemente tiene un bajo impacto desde el punto de vista de la clasificación individual. O sea, no vemos en la televisión a ningún profesor que se haya hecho famoso porque es el que toma las mejores notas en las reuniones, ¿verdad? Aunque eso no le quita importancia. Otra razón por la cual es muy importante también la parte del servicio es porque conecta a la universidad a la comunidad. Y ya estamos hablando en este caso no del servicio interno, que son los comités, que también son muy importantes, pero también cómo encaja ese académico, ese programa, esa universidad en la comunidad local y también internacional. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ayuda a canalizar todas las energías de la enseñanza y de la investigación en proyectos tangibles. Es una parte que puede tener un efecto económico. Piensen en incubadoras, piensen en proyectos a veces de desarrollo sostenible también en zonas difíciles. Todo eso ocurre por medio del servicio. Consume mucho tiempo, no hay duda de esto, y está mal definido. O sea que una de las dificultades en los rankings, por ejemplo, es cómo definir servicio. Y dependiendo del ranking internacional que veamos, hay unos que lo ven como horas de servicio en consultorías que hacen los profesores. Hay otros que lo hacen en participación en diferentes números de comités. O sea, es muy mal definido y es difícil de explicarle esto, digamos, a un docente nuevo, ya que el término es difuso.
Como pueden ver, ya hablamos de enseñanza y ya hablamos de servicio. Y ahora vamos a hablar del tercero, que al propio lo dejé de último, porque estamos en un congreso de investigación, que es extremadamente importante. Publicaciones. ¿Por qué publicar? Investigar no es lo mismo que publicar. A veces la gente se confunde. Un ejemplo de esto es cuando un estudiante de maestría termina su tesis, ya queda cansado, o un estudiante doctoral termina su tesis, la presenta y ya luego ya no quiere ni escuchar de eso. Pero no acaba ahí, porque si una investigación no se publica, está quitando el impacto que puede tener eso en resolver un problema. No se está convirtiendo, no se está compartiendo el conocimiento que se ha logrado gracias a esa investigación. O sea que las publicaciones son tan importantes como la investigación en sí, son parte integral de lo que es la investigación. Participación en conferencias académicas, ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? Eso los que somos académicos o docentes ya lo entendemos, pero a veces para los estudiantes es difícil explicarles por qué invertir todo ese tiempo de preparación y exponerse en frente de personas a posibles críticas, el miedo escénico, todo eso. ¿Por qué hacerlo? Y la razón es parte del diálogo académico, es una forma de compartir y aprender, es parte del pilar de la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que la parte de enseñanza y aprendizaje, el primer pilar, está conectado con este tercer pilar, que es el de la investigación. Al escuchar otros ponentes, uno aprende. Al hacer preguntas después de una ponencia, uno aprende. Cuando alguien le hace una pregunta dura a uno, cuando después de la ponencia, uno aprende. Entonces, es igual de importante el aprendizaje en un congreso académico que el aprendizaje dentro del aula. Y con una gran ventaja, se elimina la endogamia hasta cierto punto. Uno puede escuchar a un solo profesor todo un semestre, pero esa es una perspectiva, y en muchos casos los alumnos no realizan la gran diversidad de perspectivas, ideas que hay en un solo problema, en un solo campo, hasta que no van a un congreso y se dan cuenta, bueno, hay muchas teorías al respecto, hay 5 académicos hablando del mismo tema y todos están en desacuerdo. Eso es parte del proceso de la ciencia, eso es parte del proceso de desarrollar conocimiento. Por otro lado, también les muestro ahí los rankings. Históricamente, de las actividades con más prestigio, no hay duda que es la investigación. Si ustedes ven los rankings más famosos del mundo, el QS World University Rankings, el World University Rankings de Times, que ese es inglés, lo que más califican es la investigación. ¿Por qué? Porque es tangible. Yo puedo decir en mi aula que estamos resolviendo todos los problemas del planeta, pero para que gente externa a la organización sepa lo que estamos haciendo, tengo que demostrar algo tangible. ¿Y qué es algo tangible? Una publicación, una nueva teoría, un nuevo estudio. Eso es algo que se puede presentar y que de verdad es tangible para el resto del mundo. Ahora, uno de las partes complicadas de la investigación desde el punto de vista de sostenibilidad es que a corto plazo tiene un bajo impacto. Históricamente tenemos que ser sinceros, y disculpen que sea directo en esto, Sudamérica no se caracterizaba en las últimas décadas por invertir mucho en investigación. O sea, eso es una realidad que ahora está tomando mucha fuerza la región, y la lógica o ilógica que había en la región era que invirtamos todo en la docencia, en sacar a profesionales rápido y a un bajo costo, y no invertían en investigación porque a corto plazo no se veían resultados. La investigación es algo que tiene un gran impacto, pero no se ve en un día, se ve en meses, años y más tiempo. Otro problema también, por supuesto, es el asunto de la reputación individual.
La investigación, desde el punto de vista de un docente puede ser un excelente docente en el aula, un gran mentor, un gran amigo, un gran colega, el alma de la fiesta, como dicen, pero no hay duda de que su reputación, su legado hasta cierto punto, es la investigación, es ese conocimiento que trasciende su propia vida, porque a veces va más allá de su muerte. O sea, todo eso tenemos que entenderlo, de que hay una estructura de incentivos individual, hay una estructura de incentivos institucional y hay una estructura de incentivos a nivel nacional, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que un docente tiene que encontrar un balance entre todas esas fuerzas. ¿Cómo invierto mi tiempo? Porque la vida real es que los docentes y estudiantes tienen muchas otras cosas que hacer. Está la fiesta, hablar con los amigos, ver el nuevo programa que salió en Netflix, preparar la próxima clase. El tiempo es limitado. Entonces, ¿cómo encontrar un balance entre esos tres pilares y por qué es tan importante que exista un balance? Ahora les voy a enseñar una imagen que pienso que va a ser bastante explicativa. Piensen en arquitectura. Yo no soy ingeniero, pero pienso que es bastante obvio que si una columna es más baja que otra, va a haber un problema estructural, ¿verdad? Es bastante obvio, es algo evidente. Y lo mismo ocurre para una universidad si no hay un balance entre las tres, o un país, porque si hablamos de investigación a nivel nacional y regional, lo mismo ha ocurrido. Un principio básico, las tres cosas son necesarias. No podemos irnos al extremo de que solamente se hace investigación y nos enseña, que eso también tiene un problema, ¿verdad? No podemos irnos a un extremo de que no hay servicio, no hay ninguna conexión con la comunidad. No podemos irnos al extremo de que no hay investigación, porque ya muchas universidades lo han intentado y les han dado muy duro. O sea, no han tenido el impacto que han tenido que tener. Otra cosa, excelencia en un pilar tampoco reemplaza a los otros pilares. Y esto es algo que hasta las universidades, con los rankings más altos del mundo, se han empezado a dar cuenta, de que una cosa no quita la otra. Una persona puede ser un excelente investigador y ser un excelente docente también. Y hay formas, como ya he escuchado que se está haciendo en esta universidad, de integrar la investigación en la misma docencia. Porque sean tres pilares no quiere decir que no se puedan combinar. Hay que crear esa sinergia entre las tres cosas. Lo que yo recomiendo es un enfoque holístico individualizado. Les voy a explicar qué es lo que quiero decir con esto. Al fin y al cabo, la carrera académica es muy solitaria hasta cierto punto. Si trabajamos juntos, la relación con los estudiantes es importante, la relación con los colegas, con las autoridades, pero al fin y al cabo, la mayoría de la productividad que tenemos es individual. Las lecciones a veces se preparan solos. Las conferencias se preparan también de una forma solitaria. La investigación tiende a ser muy solitaria. Por lo tanto, la fórmula tiene que ser individualizada. Hay docentes que no necesitan tanto tiempo para preparar una lección porque tienen muchos años de experiencia, pero pueden utilizar ese tiempo para hacer más investigación. Por otro lado, existe lo opuesto. Hay gente que puede escribir un artículo en 5 días, pero tiene un miedo escénico para preparar la lección y requiere de más tiempo para practicar lo que va a decir en la clase, la actividad que pasa en el minuto 5, en el minuto 20. Por lo tanto, al igual que nosotros y nuestros estudiantes son seres únicos y irrepetibles, la solución debe ser única y irrepetible. Cada uno, miembros de lo que llamamos una comunidad académica, tenemos que ver cómo fortalecer nuestras debilidades, que es uno de los 3 pilares, y cómo también mantener los pilares que ya están fuertes. Integrarlos, básicamente, esa es la meta. Algunas recomendaciones prácticas: cooperar, pedir consejos. Si uno se siente que está débil en la parte de investigación, qué mejor que preguntarle a alguien que es muy bueno en eso.
Si uno no es muy fuerte en la parte docente o está perdiendo esa motivación intrínseca que tienen muchos maestros y profesores cuando empiezan sus carreras, tratar de buscarla de nuevo con un colega que sea conocido por ser un profesor inspirador, un gran mentor. También ayuda mucho en buscar tiempo para concentrarse en uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al igual que esperamos que nuestros estudiantes mejoren, fortalezcan sus competencias como académicos, como profesores, investigadores, tenemos también que fortalecernos. Y una forma de hacer eso es educación continua. Si nosotros les decimos a los estudiantes, ustedes tienen que siempre estar aprendiendo, siempre tienen que tratar de mejorar, los docentes tenemos también que ir mejorando. Un ejemplo que les doy de esto ahora ha sido la inteligencia artificial, que no es en realidad nuevo, porque esto ya venía de bastante tiempo, pero para muchos académicos les ha dado como un cambio paradigmático en su existencia. Y no necesariamente debe ser así, pero ¿cómo podemos bajar la incertidumbre de esos cambios tecnológicos? Aprendiendo, mantener esa mente abierta, capacitarnos. Si no somos muy buenos en investigación estadística, tomemos un curso de investigación estadística. Si queremos entender cómo utilizar ChatGPT en nuestras aulas, hay cursos también para eso. Pero lo que no podemos hacer es simplemente rechazar algo, sea la investigación, la docencia o el servicio, porque no es nuestro fuerte. Eso no es una opción, eso no es sostenible. Bueno, y ahora les voy a hablar de algunas conclusiones finales. El equilibrio. Yo ahora les voy a hablar a un nivel mucho más macro de lo que hemos hablado ahora. Yo visito muchas universidades, no solamente como parte de mi investigación, pero parte también, digamos, de mi especialidad. Y algo que he notado es que cuando hay un desequilibrio, se nota y empieza a afectar las diferentes funciones de la universidad o institución. Y esto lo veo también a nivel nacional. Ahora el Cono Sur, incluyendo Ecuador, Colombia, Perú, están invirtiendo muchísimo en investigación, en parte por muchos años en que ignoraron ese pilar. Y eso no ha sido fácil, es un proceso que lo estamos viendo ahora, pero si nosotros aprendemos de eso, llegamos a la lección de que hay que mantener un equilibrio y hay que delegar la toma de decisiones al nivel que está más informado de los problemas. Y ahí regresamos al 1088 y la Universidad de Bolonia. ¿Quién es mejor que ustedes, que son los miembros de la comunidad académica, para saber qué es lo que necesitan? ¿Dónde es que les duele el zapato, como dicen? Cuando los estados empiezan a intervenir y le dan una preferencia a un pilar sobre otro, es cuando empiezan a ocurrir problemas. ¿Ok? Y finalmente, la estructura de incentivos aumenta la incertidumbre. Hay que ser claros sobre esto también. Si nosotros como directivos, en el caso de los que tenemos el honor, digamos, y la responsabilidad de ser administradores, tenemos que enviar una señal directa, una señal clara de que la estructura de incentivos apoya esa sostenibilidad y ese equilibrio entre los tres pilares. Tenemos que tomar en cuenta que todos somos parte de un sistema, ¿verdad? El estudiante es parte de un sistema, el docente es parte de un sistema, los administradores somos parte de un sistema. Y aunque no hay duda de que tenemos libre albedrío, tenemos agencia, ¿verdad? Podemos tomar nuestras decisiones. La estructura de incentivos sí afecta y limita nuestras decisiones y nuestras acciones. Como administradores, ¿qué es lo que podemos hacer? Alterar la estructura de incentivos y comunicar las reglas del juego, como dicen, a la comunidad, para tratar de promover esa sostenibilidad de la que les he hablado. Bueno, les agradezco mucho por su atención y aquí abierto cualquier pregunta que tengan.